Bueno, pues una tarde más estamos aquí en Picando Código, pero hoy no sé de qué vamos a hablar más, si de código o de pasta, De porque además billetes. bueno, es que es un tema que está a la orden del día. Aquí cada uno luego puede tener su opinión, pero la realidad es que programación y dinero son, quiero decir, no es como hablar de, no sé, de melones y la playa de Almería, o sea, que a lo mejor son dos cosas que no tienen que ver. Yo creo que aquí hay un nexo. Entonces, bueno, mira, este es un tema que incluso genera fricción en el equipo porque claro, yo soy la parte más marketingiana y entonces quiero tirar de clickbait y todos los que estéis aquí estáis ahora mismo porque pone programación y dinero, pero quiero dejar que primero, antes de que empiece yo con preguntas y cosas, hagamos así libre una apreciación sobre el término, ¿no? Equipo, bueno, podemos empezar por ejemplo por Jonathan, que creo que quiere decir algo. Ujú. Pues que no es tan fácil como creen. La gente piensa que todo en programación es hacer pasta y que la plata te la regalan prácticamente y que programar es pedirle a la computadora, oye computadora, hazme esto que el cliente quería y yo cobrar. No se gana tanto, hay que esforzarse bastante y está un poco exagerado también por todo este mundillo y que todo se está automatizando y después del COVID pues también fue un boom más por toda la gente que se quería automatizar. Y sí es verdad que no existe como tal desempleo en el mundillo, pero tampoco es que se gana mucha pasta. Tienes que ser muy pro, o sea, cuando eres muy junior vas a ganar poco como todo mundo. La única ventaja que tiene el sector, diría yo, es que hay mucha demanda. Y la No, demanda pues genera que los sueldos suban y todo, y pero hay que ser también, bueno. No es que tú te gradúas y ya vas a ganar 100.000 euros al año como todos estos buscan que te venden. Eso no es así. también lo que pasa mucho es que hay mucha disparidad y por tanto puedes. ¿Cómo es? Sí, como hacer una enmienda a la totalidad y agarrar los sueldos más altos y que todo el mundo Sí, crea que tal. O sea, en este pero sentido pasa, por es ejemplo, como con aspirar, cosas como el aspirar. trading, ¿no? Que Exacto. es, a lo mejor hay un tío que es cierto que empezó con poco y se hizo millonario, pero la cuestión es, Efectivamente. mira, yo pongo para esto un ejemplo que es muy bueno, que es como si yo te vendiese un curso o la idea de, estoy haciendo un curso de YouTube, cuando termines de hacer esto, los resultados que puedes conseguir son ser como el Rubius, como Willy Rex o algo así. Claro, la gente diría, no, eso no es tan fácil. Pero sin Sí. embargo hay en otras cosas en las que la gente no lo ve más alcanzable, ¿sabes? Piensan que es más difícil ser el Rubius que empezar con 1.000 euros y acabar haciendo trading con 1 millón. Y yo no sé cuál es la comparativa. O sea, igual andamos en un porcentaje parecido de dificultad. Mm. Carlos, Pero hay algo que me raya de tu cámara. Se ve como una raya frente a tu micrófono, ¿no? ¿Ustedes no la ven? no. O es No, el monitor? no. Es el brazo, Eso. yo creo. Ah, bueno, esto sí. Ahí. Vale, vale, sí, sí. No, no pasa Vale, nada. vale. Vale. Le da más profundidad. Más Bueno, para los que estén en realista. modo podcast, básicamente os voy a describir lo que ha ocurrido. Mi brazo del micro, pues una esquina se lo come de la imagen. Y A chorrada. siempre hay gente con TOC que para cosas de programación y eso son muy buenos, pero para esto son unos tocapelotas. No, mentira. Bueno, venga, voy a intentar portarme bien y en vez de empezar con cosas así muy clickbait y tal, voy a decir una que creo que está muy bien, esta pregunta, que es, si yo a ti como programador te quitase todo el dinero que tienes, ¿qué empezarías a hacer para poder recuperarte y para ganar? No, bueno, espera, hay una pregunta que se parece mucho, que me la hace muchas veces, bueno, nos la hacemos o me la ha hecho Jonathan alguna que otra vez, es, si no fueras programador, ¿qué harías? Si no. Pero está mejor esta también, además viene el caso. Vale, ¿Qué harías repito la Sí, pregunta. sí, Repito cierto, la cierto. pregunta. Más que nada para que haya una continuidad, sobre todo Vale, vale, vale. para cuando nos editen esto, ¿no? Vale. Pero esa la podemos contestar luego también. Pero la Bueno, pregunta es, si yo, a ti como programador, te quitase todo el dinero que tienes, o sea, te permito que tengas el conocimiento, ¿cómo te recuperarías? ¿Qué empezarías a hacer? Mm, Trabajo lo más mierda posible para conseguir internet y un ordenador. Es lo principal, Vale, ok. Pero, ¿vale? pero te Bien, quitan bien. O sea, también entraríamos como en un tus McDonald's bienes. simplemente para costearnos esto.
Carlos, Tienes que conseguir la unos pregunta- recursos. Siguiente la pregunta paso. también pierdes tu ordenador, aparte del dinero. Supongamos que sí, O supongamos sea, que me sí. quedo sin. Me robaron todo. Vinieron a mi Vale, casa y vale, me quedé ya lo sin he nada. definido. Yo he asumido que era así también. Sin Vale, vale. computadora, sin computadora para freelancear ni nada. Eh, sí, o sea, a ver, espera. Voy a volver a repetir la pregunta totalmente bien hecha, ¿vale? Y por favor, ceñiros a contestarla. Vale, venga. Luego os explico el porqué. Imaginaos que os quitan todo el dinero que tenéis y seguís conservando vuestra computadora, vuestro laptop e internet. ¿Qué haríais para recuperaros como programadores? Irme a una plataforma de freelance y ofrecer mis servicios ahí. Y contribuir mucho a proyectos open source para pillar reputación y sacar. ¿Puedes poner algún ejemplo de qué plataforma irías para la gente que nos está escuchando? Jonathan, dime ejemplos de plataformas freelance, es que yo no lo sé. Yo conozco son las de Sudamérica como Workana. Upwork, Workana es la que conozco yo. freelance.com. Freelance. Sí. Fiverr también. Fiverr, Bueno, eso, que no me sé el yo, nombre. Sí. yo lo que haría si perdiera todo mi dinero y tuviera solamente computadora e internet, me buscaría un curro normal de toda la vida. Primero porque me van a garantizar un sueldo, a lo mejor un sueldo de mierda, entraría como un junior porque si estoy totalmente pelado necesito es pasta. Y posiblemente si es finales de mes o lo que sea, cobro los días, el día que toque y ya. Y generalmente los primeros meses de curro, depende de lo que tú agarres, siempre va a ser en capacitación, igual te lo van a pagar independientemente del curro que agarre. Y ahorita hay mucha solicitud de programadores, así que me salvaría por ahí. En cambio, como freelancer estoy compitiendo con un montón de gente muy brillante y que ya tienen reputación. Eso es verdad. Eso es lo difícil. Entonces me buscaría un curro mierdero, no importa lo que sea, para sobrevivir los primeros meses, que igual no te amarran. No tienes ningún contrato que diga que te tienes que quedar ahí por un año o dos, simplemente por sobrevivir y ya después buscaría con calma. Pero si me quedara sin nada ahorita, buscaría un trabajo de toda la vida. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna versión? A ver, Alex. No, iba a decir, ¿pierdes tus contactos o no? Vamos a poner que sí. Sí, o sea, la gracia es que empieces de cero. Sí, exacto. Claro. Vale. Ya, Sí, pero sí, si tienes no. contactos que no son de programación, pero que... Sí, No, bueno, mira, sí, escucha, bueno. vamos a hacerlo más divertido todavía. Vale. Añado, reformulo. Imagínate que pierdes todo tu dinero y pierdes también tu know-how, o sea, el conocimiento. ¿Cómo empezarías para recuperarte? Vale. A ver, o sea, mañana. Yo me voy a 3 años atrás y os cuento. Sí. A ver, Historia real. Sí, básicamente, el truco es... Tienes que coger 3 meses de tu vida en los que solo vas a hacer lo siguiente. Vas a ir al gimnasio, te levantas, vas al gimnasio, abres el puto ordenador, aprendes inglés si no sabes. Eso es bastante importante. Te empiezas a meter vídeos de YouTube de programación desde que te levantas hasta que te acuestas. Y ese va a ser tu día a día, es decir, comer, dormir, gimnasio y vídeos de YouTube durante 3 meses. Ahí te tomas una semana sin hacer nada. Y luego empiezas a intentar coger ese conocimiento y vendérselo hasta a tu primo. Es decir, dando una web gratis al panadero de tu barrio. Y empieza a hacer ahí un pequeño Sí, es portfolio. importante Y a partir de ahí ya centrarse es en un nicho. que... Sí, exacto, centrarse en un nicho. Al final ahí también ves un poco lo que te va a ir gustando. Y, Me mola. Y eso. Y Bueno, ahí ya pero tienes una- ahí yo refuto un poco lo de Alex porque te está basando en que puedes sobrevivir, estás con tus papás. Ah, claro, estoy con En mis mi plan padres, me si quedé no- en el centro de Madrid sin Ya. familia, sin nada, con mi computadora e internet. En ese caso, Tengo que tienes que sobrevivir. tener un trabajo McDonald's o algo así que te sustente. Y Si hacer tengo, lo mismo, si solo tengo que mis a media papás, jornada. exacto, si tengo una estabilidad, por lo menos que no me voy a morir de hambre, haría totalmente lo que dice Alex. Me capacitaría a morir, todo lo que pudiera. Y más si tienes esa libertad, que no tienes que trabajar para vivir, a estudiar a muerte. O sea, Claro. hay que aprovecharlo. Que esa Yo ahí te oportunidad- tengo que tumbar lo de los vídeos de YouTube, tío. Yo optaría directamente por intentar reconstruir cosas que ya existen y tú intentar replicarlas sin saber cómo están hechas. Quizás es muy Sí, jodido pero y es eso es muy tryhard, al pero de principio. primeras cómo vas a sacarlo todo. O sea, Al yo principio. soy el claro ejemplo de eso. Yo No, no me he visto pero- vídeos pero de es- YouTube ni cursos ni nada en mi vida. Porque siempre me Pero- ha pero gustado has más tenido una- pegarme. Claro, Pregunta. pero has tenido una base sobre la que partir para llegar a acabar haciendo eso. Pero tú, por ejemplo, ¿Sabes? lo primero que tienes que empezar es cuestionándote las cosas.
Entonces tú te cuestionas cómo se construye esa web, cómo se construye ese Sí, eso software, está claro. cómo se construye ese Sí, tal. sí, claro. Y Pero no creo que tienes- tengas que pero- ponerte o sea, todos los días llegar- durante 3 meses a ver vídeos No, de no, no. YouTube para Pero conseguir llegar- eso. Es al revés. llegar Un hasta día, la base- una hora de un vídeo de YouTube. Tienes esa base. Y ahora es donde tú, en vez de caer en la trampa de seguir viendo, Me sirve. tienes que meterte la hostia. Pregunta. Está claro, pero tú ves el ¿sabes? vídeo, pillas una base y luego lo iteras y haces otra cosa parecida. Y así es como vas pillando conceptillos. Y luego también ves vídeos de sistemas, que es un webhook, que es no sé qué. Y eso sí, Oye, chicos. 3 meses esa etapa. A partir de ahí, a darte de hostias tú solo, porque si no caes en lo que dice Toyos, que esto yo creo que estamos todos de acuerdo, que es no sé, tiene un nombre, el síndrome del eterno estudiante, que empiezas, Sí, sí. el tutorial hell creo que es el nombre así de programadores. Puro ver Que empiezas a videos. verte tutoriales y de puta madre, Nunca pero haces intentas nada. hacer algo y dices, anda, ¿qué coño ha pasado aquí? Pues eso no, importante no caer ahí. Que es un poco lo que caen muchos juniors. O sea, Sí, muchos es juniors normal. ves que si hay algo que ya esté hecho, lo saben hacer. Si hay algo que hay que hacer desde cero, no lo saben hacer. ¿Por Oye, qué? Porque chicos. nunca se han pegado con ellos, ¿sabes? Oye, chicos, Sí. se dice que hay una especie de neoclasismo digital. ¿Realmente una persona normal tiene la vida más difícil que un programador? Yo no sé, yo difiero un poco de eso. También es que mi ambiente es de puros programadores. Yo antes... Hay Yo gente creo que que dice sí. que los programadores somos escasos, pero uno como está en este mundillo y todos tus amigos son programadores, piensas que todo el mundo es programador. Pero hay ciertos problemas que tenemos todos. O sea, en lo único que nosotros la tenemos más sencillo ahora en el mercado laboral es en la libertad que tenemos de escoger un trabajo. Es como una de las cosas más cool que creo que tiene este mundillo y que como hay mucha demanda, pues uno puede elegir de cierta manera. Pero no tiene los problemas que tiene todo el mundo. Si trabajas en una empresa, tienes otras Sí, cosas que no tienen en pero- muchas otras áreas, como estrés, como ansiedad. Cuando tú le vas a meter mano a una base de datos que maneja un montonón de pastas, si te llegas a equivocar, hasta preso vas, como la negligencia de los doctores. O sea, hay muchos factores que no es solamente programar, ay, qué bonito, y la computadora no me va a dejar equivocarme. Si me equivoco, se puede perder pasta y esa presión afecta. O sea, no es Sí, solamente cobrar, ay, vamos a echar código y estoy 8 horas aquí en la silla sentado, como dicen muchos amigos míos, ay, pero tú estás todo el día sentado. Y yo, sí, porque también es muy divertido estar ahí todo el día en la silla. Pero sí es cierto, a ver, es cierto que pues tienes más cargo de responsabilidad a veces, otras veces no tanto, pero también es verdad que es un trabajo, que es un sector especializado, que no todo el mundo aprende de eso y no todo el mundo luego se le da bien, porque por X o por Y, porque no se le da bien como tal o porque directamente no le gusta. Pero de base, a grandes rasgos, los programadores yo creo que viven mejor, tienen más facilidades. O sea, Sí, depende del consigues trabajo que los trabajo- compares. Obviamente Claro, cuando yo trabajaba en la obra era más difícil que esto, no voy a mentirle a nadie. Estar ahí al sol y al agua cargando cemento era más difícil Más que duro, programar. no más difícil, pero traba- sí. Sí, bueno, más duro. Trabajar en el ¿Cuál campo es? es mucho más duro. Trabajar ahí al sol y al agua siempre va a ser más duro. ¿Cuáles son Pero- las principales fuentes de ingresos de un programador? La programación. Depende. Las principales fuentes de ingresos depende del perfil. Suponiendo, hay muchas personas que se enfocan en buscarse un buen curro. O sea, buscan siempre la mejor oferta, están en alguna posición aprendiendo todo lo que pueden y siempre andan constantemente buscando. De hecho, hay amigos que siempre por lo menos tienen una entrevista al mes. Por lo menos, solo para ver si les interesa, si les cunde y si les dan un mejor horario o un mejor salario o son proyectos más interesantes. Pero generalmente lo intentan, buscan, aunque no lo necesiten. Algo que he visto que pasa mucho es que tú a lo mejor empiezas a programar, vamos a suponer, típica persona que se mete en ingeniería informática, ¿vale? Luego se especializa en un nicho, trabaja en ese nicho, luego dice, tengo ganas de aprender algo nuevo, lo aprende, a lo mejor puede que cambie de curro y trabaje en ese otro nicho o directamente le pasen como a jefe de equipo en algún que otro lado, la asciendan, cosas por el estilo. Y de esa manera como que va ascendiendo, porque simplemente su nicho, o sea, su área de trabajo ha aumentado, entonces es capaz de liderar porque pues, sabe cómo, Aquí- cómo enfocar. Sí, en este caso de liderar también, no sé, hay como un perfil que, o sea, puede ser no programador y liderar equipos técnicos. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el Linux Tech Tips,
que el que lidera a los programadores no es técnico per se, pero es al final mucha visión de producto y demás, que es algo que yo creo que un programador, si es un perfil hipertécnico, o sea, todos conocemos al típico programador que es un puto genio, o sea, es la polla, pero luego en tema de construye cosas que le gustan a él y no ve nunca desde el punto de vista del cliente. Y es aquí donde yo creo que hay como, si eres bueno programando y además llevando cosas a mercado y solucionando problemas reales, ahí es donde realmente puedes meter un múltiplo muy grande, al menos en comparación de tu skill como programador contra un tío que es muy bueno, pero tú tienes ese otro skill complementario. Entonces, no me estoy explicando muy bien, pero creo que se ha visto por donde estoy yendo. Vale. Antes, Es muy interesante también el conocerse a uno mismo como perfil y decir, vale, no voy a ser nunca un genio a bajo nivel, un mega pro de algoritmia, pero ese perfil híbrido también es una vía que se paga bastante bien, sobre todo si eres bueno. antes habéis dicho que llegar a ganar 100.000 euros como programador es difícil, pero se puede hacer. ¿Cuál crees que son los hábitos que tiene que tener alguien para llegar a ese rango? Yo lo tengo claro. Cuando llegas a ese tipo de sueldos, dejas de programar. Generalmente pasas a ser de los típicos perfiles que dirigen, que organizan, que saben de todo un poco y son más a los bueno, prácticamente CEO de startups o están encargados de dirigir proyectos. Por echar código puro y duro tendrías que ser muy especialista para que ganes esos sueldos, por lo menos aquí en España. Obviamente En España. en otros Fuera mercados, no. en otros mercados sí se puede siendo programador solamente, pero aquí los puedes obtener, pero a cambio de responsabilidades más altas. O sea, no te los van a dar por simplemente hacer páginas web. Yo, de llegar a conocer a algún programador que cobre eso personalmente, no, pero sus 70, 80 sí. Y sí es verdad que el nicho en el que están es muy especializado. En mi caso, el que yo conozco, pues es de ciberseguridad. En concreto, pues trabaja en Blizzard. Y es el que se encarga de todo el tema del anti-cheat, de hacer análisis de vulnerabilidades. Y son unos 70 a 80K. Pero luego sí es cierto que en su caso se saca más pasta por bug bounties y cosas así, entonces pues engorda bastante. Pero lo habéis descrito de una manera muy formal. Pensad ahora más en cómo era reformulo la pregunta. ¿Cuáles creéis que son los hábitos que llevan a una persona a llegar a ganar 100K programando? Que literalmente lo que no hagas en el trabajo siga estando relacionado con tu trabajo. Es decir, tú salgas del trabajo y sigas estando aprendiendo cosas distintas constantemente. Porque es que tengo compañeros que hacen eso exactamente. Y claro, lo ves y son unos putos cracks. Porque su hobby ya no era jugar también a videojuegos. Es lo mismo por lo que le pagan ya un salario alto, ¿no? Eso es literalmente cacharrear. Y es por lo que yo o Alex o Jonathan o Toyos salimos de nuestros curros y seguimos haciendo lo mismo, solo que en otra empresa o en otros proyectos. O en vuestros distintos. propios proyectos, sí. Exacto. Pero aquí es donde realmente está, donde puedes meter un buen múltiplo, que es en side projects. Al final, como empleado, sobre todo en España, llegar a 100K está complicado. Se puede, pero bastante complicado. Y luego, además, lo que ganas por salario en impuestos, bueno, digamos que no te quedan ni de cerca 100K. Pero bueno, quitando ese tema, al final, un poco haciendo un poco referencia a Taleb, tú como programador mola mucho porque estás en las dos caras de la moneda de extremistán y mediocristán. Es decir, se te puede pagar por un curro de 8 horas en el que cobras por hora y de puta madre, pero además puedes tener un side project que sí, que lo más probable es que no ganes una mierda, pero que a lo mejor mete... O que por ejemplo, ganes el salario de un año en ese proyecto. En un día, es decir, que hagas una aplicación de estas, yo qué sé, me pongo una que se ha puesto de moda hace unos meses. La típica de hacerte avatares con tu cara con inteligencia artificial y que en un mes te metas 120K así, pum. Entonces, side projects y cacharrear, porque van de la mano. O sea, cuando cacharreas, se te ocurren side projects y cuando haces side projects ves cosas nuevas que aprender y es un ciclo así virtuoso bastante interesante. Me estaba riendo, Alex, porque has hablado de impuestos y entonces me ha venido a la mente algo que puede ser muy interesante para la audiencia. ¿Un programador paga menos impuestos? Depende cómo cobre. No, pero, o sea... No os quiero meter en ningún lío, pero hasta donde se pueda decir que... En una... Vale, voy a poner dos escenarios. En una empresa del IBEX, ¿vale?
No, vas a pagar los Ahí mismos pagas impuestos. muchos. Exacto, pagas muchos. En una empresa en la que puedes ser un nómade digital, pagas 0 impuestos. Y en una empresa en la que no te paguen, o sea, en la que tú estás trabajando gratis y el incentivo que tienes no es el fiat, sino otro activo, pagas 0 impuestos también. Entonces, bueno. Muy métodos. interesante esto, ¿no? Claro, lo factible aquí es que tú elijas. Puedes también vivir en todos estos mundillos, o sea, que es prácticamente lo que hacemos Exacto. nosotros. Tenemos nuestro curro normal de toda la vida, donde tenemos nuestro sueldo, para directamente no diluir nuestra segunda empresa, porque si nos ponemos a gastarnos en sueldos, al principio no vamos a escalar. Entonces, el objetivo nuestro en principio fue trabajar duro, después de nuestro curro normal de sobrevivir. Y ya ahora que tenemos suficiente capital, Claro, pues nos lo porque queremos dedicar a esto lo empezó otro. como un side project al final. Exactamente, Es decir, Mr. Crypto fue así, Es en verdad. horas extras, y fue de estos proyectos que dan el pelotazo, y pues ya a medida que va escalando, ya uno decía, pues ¿sabes qué? Me toca dejar mi trabajo y dedicármele de y lleno a ponerme esto. con esto. Entonces, el que quiera ganarse 100K en el futuro, lo que tiene que hacer es tener su trabajo normal, que no tiene nada de malo, vas a aprender muchísimo, generalmente siempre vas a trabajar con gente mucho más lista que tú, y intentar proyectitos por tu cuenta. Alguno reventará Sí. o vas a conocer gente que te va a dar ciertas ideas o ciertos proyectos, y es intentarlos. eso Alguno o va a pegar. esperar 10 años y todos ganaremos 100K porque la inflación, bueno, el salario mínimo serán 100K. Sí, Jonathan, Oye, Jonathan para y yo ganar- somos millonarios. Para ganar mucha pasta, lo que indudablemente necesitas es muchos clientes. ¿Qué le recomendaríais a alguien que está de freelance y que quiere tener más clientes en programación? Yo diría hacer lo que aplicó Leifer en su momento, que nos contó en el podcast pasado, que él en Workana al principio era la perrita de todos, de que prácticamente trabajaba gratis para hacerse nombre, hacía sistemas, todo se ofrecía muy barato, y cuando ya tenía suficiente credibilidad en la plataforma, ya él se peleaba, ya tenía calificación y los clientes querían que él hiciera ese trabajo por la calificación que tenía. Ya él Muy podía buen darse truco el lujo- este. Por puntualizar, Leifer es un programador que trabaja con nosotros y además es un muy buen amigo. Sí. Muy buen truco este, ¿eh? Sí, él estuvo Claro, con lo que en cobraba los era top con 10, reputación. él estuvo en los top 10 de Workana a nivel latino, que son muchísimos, hay 1 millón y pico de perfiles. Pero él también fue listo y después cuando ya se vio ahorcado empezó a tercerizar con amigos. Agarraba un proyecto, pero ya no lo hacía él, sino lo hacía otro compañero, así. Entonces la cuenta de él hacía un por 10 y seguía ganando calificación. La gente podría hacer eso. Al principio empezar ellos, hay que ser la perrita, eso sí. Y externalizar, ¿no? Y después ir creciendo y después si ya te sientes abrumado puedes buscar a compañeros. Y generalmente si estás en el sector tienes amigos que programan. Siempre es En así. definitiva, eso es el mismo efecto que consigue una marca, ¿no? Al final la marca va adquiriendo una reputación y esa reputación luego se puede dar de manera subsidiaria o rentar o proveer a otra gente, ¿no? O sea, oye, tú fabrica esto, ponle mi marca y la gente lo va a comprar. Tenía otra pregunta para vosotros que es, ¿qué creéis que es lo más difícil que tiene que hacer una persona normal para convertirse en un programador que acaba ganando bien? La tolerancia a la frustración, yo diría. Porque siempre es algo con lo que va. O sea, programar es literalmente estar pegándose con cosas. Nunca funciona, prácticamente nunca lo funciona la primera. Y, Bueno, se dice de broma, ¿no? Que cuando funciona la primera da más miedo, ¿no? Sí, es verdad. Porque, Porque claro, no va a no reventar tienes. luego. Exacto, no tienes que inspeccionar el código y dices, mierda, esto en algún momento va a explotar. Pero bueno. Y de hecho, a mí ya me está empezando a pasar con los smart contracts, que claro, ya como los hago siempre igual, pues ya me sale que los hago bien a la primera alguna que otra cosa. Y bueno, pero bueno, el testing siempre te salva el culo de vez en cuando. Así que es eso. O sea, programar es solucionar problemas constantemente. Y para eso necesitas tolerancia a la frustración. Habéis hablado de la capacidad que tiene un programador para ser nómada digital. ¿A partir de qué momento o de qué ingreso le recomendaríais a alguien irse de España? Por el tema que ya sabemos. A partir de cero. A ver, si antes estuvo legal y pagas tus impuestos. A partir de cero. Si eres una persona legal y pagas tus impuestos, porque tú puedes estar en España y, bueno, hacer cosas, pero si eres legal, ¿qué diría? ¿30? ¿35? Sí.
por Depende ahí, también ¿no? al país que te vayas, depende del país Claro. donde te vayas, porque si no te... Es que no te depende también alcanza. cómo seas. O sea, a mí pagar impuestos me da asco, entonces No lo sé. Para pues mí, lo antes posible, pero cada uno... o sea, esa pregunta es como decir, ¿cuándo son demasiados impuestos? Cada Claro. uno decide ahí. Yo creo que Entiendo que depende de la persona, pero un poco también os lo preguntaba en el sentido de operativamente, ¿no? O sea, podríamos extender la pregunta a qué necesidades tiene también un programador, porque, por ejemplo, no es lo mismo, yo qué sé, una persona que se quiere mudar a Andorra con un negocio, pues todos más o menos por los costes que tiene valoraríamos un sí. mínimo. Pero en vuestro caso, yo creo que los costes son mucho más bajos, entonces reformulo la pregunta. ¿Cuál es el, no sé, el ingreso mínimo de a nivel de salario, de renta que estás percibiendo, que creéis que te puede permitir ya ser un nómada digital? Nómada Con digital yo no lo sé, pero... 2 netos puedes. A ver, depende Como a qué programa. países vayas. Pero si te metes entre 1.600, 2 netos, te puedes ir a Portugal fácil. Claro. Puedes ir a sitios de Europa que no sean muy caros, que no sea Suiza, que no sea Londres. Puedes ir a, no sé, A Sudamérica puedes ir a donde quieras con ese por sueldo. ejemplo, o sea, además Sí. los nómadas digitales también un poco parte de la filosofía es esa, es irte a un sitio barato, con buena calidad de vida, y como trabajas online y no tienes que estar ligado a una ciudad que sube el precio de todo, etcétera, aprovechas eso para, bueno, hay dos approaches, está el approach de puedo ganar menos y vivir bien, o gasto menos, por lo tanto puedo reinvertir más en mis cosas y crecer más. Pero bueno, con 1.500 dos netos puedes darle. Oye, ¿qué le diríais a lo mejor a algún chaval que esté escuchando esto y se esté pensando todo este tema y quiera pues acabar ganándose bien la vida en programación? Estudiar y lo A que ver. decía Yomis es que es frustrante al principio, bastante. Sí. O sea, siempre vas a tener bugs, siempre vas a tener que esforzarte bastante porque por más tiempo que tengas, siempre salen nuevas tecnologías y vuelves y te chocas y siempre es un constante aprendizaje. Pero al principio es más frustrante aún porque no entiendes nada. Pero también tiene sus cosas buenas que cuando tú terminas un software y lo miras es como el que pinta un cuadro, te quedas mirándolo como que, guau, esto lo hice yo. Eso es te completamente cierto. Te sientes Es como completamente realizado. cierto. Es una de las mejores sensaciones que hay. Sí, sí, Y sobre diría todo que cuando... cuidado Mm. con el quemarse, porque si le metes también mucha caña, a veces te puedes llegar a quemar. Y aquí, paradójicamente, está el approach de te metes un descanso bueno o coges un side project, algo que te haga ilusión y programas a saco esa cosa. Y a mí personalmente me funciona mejor la segunda. Cuando estoy quemado, me pongo a programar otra cosa que te haga ganas. Claro. Y Qué bueno. También te además digo, eso- depende mucho de la persona. Yo soy de los que Sí. no se queman nunca. Sí, tú no te quemas, Entonces- pero bueno. ¿Cuál hay es? que- cuidado con eso, o sea, lo de quemarse es poca broma. Sí, Podríamos sí, dedicar sí, sí. un podcast exclusivamente a eso e invitar a. Es que te puedes a una quedar persona- amargado. Sí. Te puedes amargar, literalmente. Sí. Y en el mal sentido de la palabra, de entrar, no en una depresión, pero... No, que es loco. Estar es un quemado, trabajo que sí. que está remoto, que todo muy bien, pero como te quemes, se complicó, ¿eh? Sí, el burnout es algo, Claro, es algo muy normal. entras- De hecho, en las empresas lo trabajan así. Sí. Te tratan Es de que que no además- te quemes, hasta te preguntan constantemente cuando están con un proyecto que saben que es frustrante porque, en ejemplo, hay ya 5 trabajadores que les mandaron a hacer lo que tú estás haciendo y renunciaron. Entonces ya te Sí. empiezan a cuidar porque si tienes burnout o el trabajo es muy frustrante o lo que sea. Es que además entras en un ciclo ¿cómo decirlo? De replantearse todo. Y es jodido. Y Tío, una pregunta. ¿estoy haciendo lo correcto con mi vida ahora? El burnout, tal y como lo habéis estado definiendo, o sea, el burnout es más culpa del project manager, del proyecto en sí, del programador, ¿de quién? Son factores porque es el síndrome del trabajador quemado. O sea, yo mismo me puedo quemar yo solo. Imaginemos que me obsesiono con un proyecto y me pongo a darle y el típico que quiere morir de éxito, que ni siquiera sale al mercado y lo quiere dejar todo perfecto y cuando sale al mercado ya es demasiado tarde o ya te quemaste o ya te aburriste. Y pasa mucho también de que te ilusionas con nuevas tecnologías y quieres volverlo a hacer y sigues ese ciclo infinito porque todo el tiempo salen cosas nuevas y lo quieres actualizar. O en un trabajo, en general pasa cuando te mandan a hacer lo mismo una y otra vez. Pues que te aburres y cuando no estás aprendiendo nada. También depende de los problemas que tengas, o sea, Sí. no solo es programar.
el Claro, tiempo luego libre que también tengas. hay vida, entonces pasan Exactamente. cosas. Sí. Por ejemplo, a mí joder, Rafa de ByteBain, que tenemos que invitar a un podcast sí o sí, me contaba que él tuvo un empleado haciendo un software X que era el puto amo y que tuvo una situación en su vida personal que pasó de ser un tío hiperproductivo a hacer todo mal. Entonces estas cosas también pasan y, coño, luego es un trabajo que influye mucho, no es como, yo qué sé, otros trabajos que pueden ser físicos, que vas y con que estés físicamente bien lo puedes ejecutar y tal. Aquí como estés mentalmente quemado, no rindes, o sea, no vas a pensar bien, no tienes ideas, Sí, trabajas porque, exacto, esto hiper lento. te da agotamiento físico, te sientes mal, o sea, te sientes como si estuvieras enfermo. Pues, de hecho, la gente que tiene burnout a veces va al médico pensando que tienen anemia y simplemente no están motivados y se sienten mal de verdad. O sea, es algo ya comprobado, no es algo que nos inventamos. Y pasa mucho en este mundillo. Pero bueno, ¿Qué le diríais en el a...? caso de que. Iba a decir que en el caso de que estés haciendo un proyecto que te motive, tampoco te va a pasar en exceso. Suele pasar mucho claro, cuando son no. trabajos monótonos de oficina. Sí, si es O monótono, sea, sal de ahí, la en plan, programación. O sea, te la vas a quemar. programación es. Alguien que se dedica a la programación literalmente se divierte con su trabajo. En la mayoría de los casos, yo diría. ¿Qué le diríais a alguien que quisiese montar un side project como Mr. Crypto y con todo el éxito que ha tenido desde la perspectiva de programador, a alguien que se está iniciando? Buah, yo diría que para que sea exitoso fuera de la parte técnica, que es muy importante, el marketing. Tú puedes tener el mejor software del mundo, pero si nadie sabe que lo tienes, es muy difícil. Si es un proyecto que depende de personas, como es la mayoría de proyectos, es una de las paticas más importantes. Eso y el diseño, que es algo de lo que la mayoría de programadores carecemos. Tiene que ser bonito porque los clientes comen con los ojos. Eso es súper importante. Qué bueno. El Em, cocinero Estollos. Aquí el que presenta los platos, sí. Bueno, yo también he hecho un cable ahí, pero yo de ojo, nada más. Hemos hablado mucho de dinero y de programación y me gustaría cerrar el podcast con cuál ha sido la mayor hostia o la mayor cosa a nivel de programación que os ha hecho perder más dinero. Va, mira, empiezo yo y luego dos a la vez. Voy a decir la que más dinero me hizo perder, pero luego lo gané. Que fue un cliente que tuve que pagaba bastante bien y a este cliente no le pagaron, entonces claro, yo no cobré. Pero pasaron 6 meses y de repente cobré. Y Jaime también cobró porque me hizo Ah, un vale, ya parte sé qué conmigo. cliente es. Sí, Y es fue verdad. como, joder, vaya puta mierda, llevo 6 meses trabajando en esto, pagaba bien y no he cobrado, pero de repente fue como, anda, mira, regalito. Sí, parecía que no se había tomado el pelo, pero simplemente había tardado tanto que parecía que no se había estafado. Yo no tengo un proyecto así donde haya perdido mucho dinero como tal, pero sí era un proyecto que me gustaba bastante de estos pocos trabajos que tú tienes en los que no eres socio, pero en verdad te motivan porque crees en él y cayó por pura codicia de los dueños que levantaron una ronda y querían levantar, o sea, se negaron a recibir esa pasta queriendo levantar más y al final como eran muchos socios ahí no sé qué fue lo que pasó y el proyecto, yo era empleado en ese proyecto y también tenía, o sea, yo ni cobraba bien porque me gustaba. O sea, obviamente tenía mis otros proyectos para sobrevivir. Pero cuando ese proyecto cayó, sí fue como una hostia para mí. Como que yo no veía otras cosas fuera de ese proyecto porque estaba encantado. O sea, es como cuando tú estás muy enfocado. También era novato y me faltaba experiencia. Pero eso pasa. Si te enamoras de un proyecto y no es tu proyecto, pues puede morir en cualquier momento si sabes que lo llevan mal. Se veía desde arriba, pero yo me hacía el típico, Sí, te que no autoconvencías. lo No sé. querías ver, te ponías Exacto. la venda en los ojos, ¿no? Exacto, porque sentía que el proyecto era bueno y que por sí solo iba a sobrevivir, pero cuando lo lleva gente que no sabe, pues las cosas no funcionan. ¿De qué era? Hoyos, ¿cuál fue el Yo mayor descalabro? No lo quiero O decir, incluso a lo pero- mejor no Hola. tiene por qué ser vuestro, sino que hayáis percibido, ¿no? O sea, que conozcáis, querría No, decir. exacto, este proyecto si levantaba yo sabía que yo iba pegado ahí porque prácticamente lo hice yo. Entonces, sin mí se morían. Yo he visto bastantes proyectos que, pues por fallos de equipo, por falta de organización y demás, nos han cerrado. Por suerte no míos propios, pero sí que los he visto y proyectos además muy, muy gordos. Que por... O sea, el más claro no puedo decir nombres,
pero porque una persona dijese que no iba a estar involucrada en el proyecto, perder un proyecto muy grande. O sea, muy grande, de una empresa que todos conocemos, posiblemente todo el mundo en el mundo la conozca, y de eso, de que uno de los que fue a la reunión decir en un momento que él, que había ido a la reunión pero que no iba a estar involucrado en el proyecto, y a partir de ahí no se cerrase nunca más. Fua, sería importante. Y eso hay veces era un rollo tocho, además, ¿eh? Hay veces que las cosas que parecen muy sólidas y muy grandes penden más de un hilo de lo que tú desde fuera puedes ver. Pero claro, nosotros desde dentro muchas veces sí que vemos esas situaciones. Pues Estamos en un Venture Builder y bueno, cositas. bueno, se ve, o sea, el tema, Sí, a ver, o sea, también, estás acostumbrado a ese quiero decir, riesgo, o sea. sabíamos a dónde veníamos. En el mundo del emprendimiento, muchas Claro, cosas, o sea, aquí- igual que crecen muy rápido, también hay Ahí torres está. muy grandes que caen y... Venimos a lo de extremistán ni de mediocristán. Es decir, el momento en el que te metes en tus proyectos, sea programación, sea vender flores, bueno, hay riesgos y tienes que asumirlos. Pero lo Porque bueno de muchas todo veces- esto es que te puedes levantar. Claro, puedes ahí hacer está. MVPs Tal cual. infinitos mientras Lo bueno de la tengas programación tiempo. es que puedes hacer cosas muy grandes con inversión prácticamente cero inicial, porque aportas tú el conocimiento. Por ejemplo, si te viene un tío con una idea y tiene mucha pasta, ¿qué es lo primero que necesita este tío con una idea y mucha pasta? Un programador. Pero si tú eres ese tío con la idea y que sabe hacerla, no necesitas pasta, o sea, lo haces tú. Que, Eso es de algo que hecho, mola mucho. y para cerrar, que va a quedar un cierre muy bonito, es el motivo por el que tú, Alex, literalmente te pusiste a programar. Querías hacer una cosa, no tenías la pasta para pagar a un programador y te pusiste a aprender. Así es. Pues bueno, chicos, un placer. Creo que ha quedado un podcast supremo, súper interesante, desmitificando también muchas cosas. A los que os hayáis comido el clickbait y también os hayáis comido estos 37 minutos, estoy segurísimo de que de una manera bastante sana y razonable acabáis consiguiendo lo que os propongáis, pero que con proponérselo no basta. Hay que meterle mucha caña. Todos los que veis aquí presentes nos hemos metido tremendas castañas, incluso en conjunto, de alguna manera. Y que si estamos hoy donde las que estamos es quedan. precisamente por aprender. Y Eso las iba a que decir. quedan. Y las que quedan, exacto. Y las que quedan. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene y al resto de gente que nos escucha, pues un abrazo enorme por ahí. Chao. Venga. Chau. Chao. Adiós.